Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, diputadas, diputados. La presidencia saluda a las diputadas y diputados que integran la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos y agradece su asistencia y disposición para cumplir con la tarea que nos fue encomendada en esta 59ª legislatura. Asimismo, agradece la presencia de los distinguidos invitados que nos acompañan, de los representantes de los medios de comunicación y del público que concurre a esta reunión. Es oportuno mencionar que esto se desarrolla en cumplimiento de lo acordado en la 59ª legislatura sobre el procedimiento para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Para estar en aptitud de abrir y realizar válidamente los trabajos, solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. Esta Secretaría se sirve a pasar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. Presidenta, diputada María Alvarado Sánchez. Presente. La de la voz, secretaria, diputada Nélida Mociños Jiménez, presente. Prosecretario, diputado Raimundo Garza Vilchis. Presente. Miembros, diputada Perla Guadalupe Monroy Miranda. Diputada María Mercedes Colín Guadarrama. Presente. Diputada Josefina, gracias, Aide Flores Delgado. Presente. Diputado Jesús Sánchez Isidoro. Presente. Diputada María Pozos Parrado. Y diputada Araceli Casasola Salazar. Presente. Esta Secretaría comunica a la prensa que ha sido verificada la existencia del quórum y por lo que resulta procedente abrir la reunión. Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, siendo las 4:12 del día miércoles 2 de agosto del año 2017. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la reunión será pública y dé cuenta a la Secretaría de la propuesta del orden del día. ¿Cuál? Aquí, esto. Con razón, fue un error de dedo. Perfecto. ¿Sí? Honorables integrantes de esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la propuesta del orden del día de la reunión es la siguiente. Número 1, entrevista de aspirantes propuestos por organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas consultadas en cumplimiento de lo aprobado en la 59ª legislatura para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, análisis, discusión y votación de la e integración de la terna correspondiente. Punto número 2 es la presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen que será sometido a la consideración de la 59ª legislatura. Punto 3, clausura de la reunión. ¿Es cuánto, presidenta? La presidencia solicita a quienes estén de acuerdo en que la propuesta con que ha dado cuenta la Secretaría sea aprobada con el carácter del orden del día, se sirvan levantando la mano. ¿En contra? ¿En abstención? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Considerando el punto número 1 del orden del día, esta presidencia se permite destacar que la 59ª legislatura, en sesión celebrada el 27 de julio del año en curso, aprobó acuerdo por el que se encargó a esta Comisión Legislativa el desarrollo del procedimiento correspondiente que permitirá elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mediante la consulta pública de 10 organizaciones no gubernamentales y 10 instituciones académicas. En ese sentido, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones académicas hicieron llegar a la presidencia de la Comisión Legislativa sus propuestas, por lo que en atención al procedimiento acordado fueron citadas las personas propuestas para desarrollar en esta fecha su entrevista por esta Comisión Legislativa. Es oportuno mencionar que se registraron de manera directa 2 aspirantes interesados en participar en el proceso de elección. Pido a la Secretaría se sirva a dar a conocer las propuestas que remitieron las organizaciones gubernamentales y las instituciones académicas, así como el registro de aspirantes que se presentaron directamente. Organizaciones no gubernamentales. Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México propone al doctor Jorge Olvera García. Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, propuesta doctor Jorge Olvera García.
Comisión Unidas contra la Trata AC, doctor Jorge Olvera García. Caira por tu Bienestar AC, propuesta maestro Jesús Romero Sánchez. Patronato Pro Tamar AC, doctor Jorge Olvera García. Círculo de Familias por la Paz AC, propuesta doctor Jorge Olvera García. México es nuestro compromiso AC, maestro Jesús Romero Sánchez. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, propuesta doctor Jorge Olvera García. Derecho de los Niños y la Mujer AC, maestro Jesús Romero Sánchez. Desarrollo Gradual Directo AC, propuesta maestro Jesús Romero Sánchez. Instituciones educativas. Universidad Intercultural del Estado de México, propuesta doctor Jorge Olvera García. Instituto Universitario de la Salud de México, propuesta doctor Jorge Olvera García. Universidad Autónoma del Estado de México, propuesta doctor Jorge Olvera García. Universidad Isidro Fabela de Toluca, propuesta doctor Jorge Olvera García. Universidad Politécnica MAC, propuesta doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, propuesta doctor Jorge Olvera García. Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, propuesta doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Universidad de Tecámac, doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Universidad Estatal del Valle de Catepec, doctor Jorge Olvera. Y tenemos dos propuestas que son de registro directo, que es Víctor Veloz Espejel, propuesta por el mismo, y el maestro Martín Flores Vilchis, propuesto por el mismo. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretaria. En cuanto a los aspirantes que se presentaron directamente, esta presencia pregunta a los integrantes de la Comisión Legislativa si es en que sean incorporados a las entrevistas con el ánimo del mayor respeto por todos, y pido a quien esté de acuerdo sirvan levantando la mano. A quienes estén a favor. ¿En contra? ¿En abstención? La incorporación de los aspirantes a las entrevistas ha sido aprobada por mayoría de votos. Sí, adelante, diputado Jesús Sánchez. Buenas tardes, tengan todos ustedes los presentes, presidenta. Buenas tardes. Considero, en este caso, su servidor como diputado Jesús Sánchez Isidoro, en el que esta Comisión de Derechos Humanos, en el entendido que todos tienen la posibilidad de presentarse y hacer valer su derecho como individuo también, pero considero también que debemos de tener un orden y guardar en estricto apego a las normas que esta misma comisión planteó hace unos días. Por lo que, en lo particular, su servidor considera que no debe de ser presentada las otras propuestas, que simplemente aquellos que van a estar pues llevando a cabo la parte de los derechos humanos, ellos mismos están violando la forma de elección precisamente de la Presidencia de Derechos Humanos. Por eso, en mi caso, sí quiero hacer ese planteamiento en donde no estoy de acuerdo, donde alguien que no está respetando los mismos lineamientos ni los reglamentos que se tengan que llevar desde luego por la parte de la comisión, pues simplemente sean escuchados cuando no hicieron las cosas de forma correcta. Y entonces, por lo tanto, se me hace también una falta de respeto a las instituciones que nos ayudaron precisamente para poder hacer los planteamientos de las tres propuestas, en donde entonces, ¿para qué le solicitamos precisamente de acuerdo a su experiencia si hay quienes sin titubeos simplemente se registran nada? Por eso, en el entendido de que no estoy de acuerdo, y también debo de decir, en el caso de Víctor Veloz, ya ha intentado varias veces ingresar en el tema de derechos humanos, pero en esas ocasiones también ha tenido la misma actitud de no registrarse ni llevar a cabo los reglamentos necesarios. Por eso es mi participación a la que considero que debe de estar plasmado, por qué no debe de estar pues, sido escuchado en este tema de la comisión. Se registra su comentario. Adelante, diputado Raimundo. Gracias. En el mismo tenor, creo que
bueno, no creo, estoy convencido, que si estamos en un Estado de Derecho y esto implica el acatamiento de las reglas, de lineamientos, coincido con mi compañero diputado Sánchez Isidoro, independientemente de que estamos hablando de una persona que se inscribió fuera del lineamiento y que ya lo había intentado igual fuera de lineamientos, independientemente de la persona que se trate, creo que sería muy complicado una apertura tal que si en un momento dado, después esto se hace público, no me quiero imaginar aquí 100 aspirantes haciendo sus propuestas. Finalmente, los lineamientos que se establecieron aquí son justamente para atender también el punto de vista académico y el seguimiento de instituciones públicas reconocidas que puedan darle aval a ciertas personas que han trabajado y que han tenido un roce con derechos humanos. No pongo en juicio su capacidad y su experiencia en el tema de derechos humanos. Esta persona estaba revisando ahorita su currículum, algunas propuestas, ha trabajado como asesor, pero creo que es difícil creer que una persona que no sigue los lineamientos, y esto era nada más ir a buscar las instituciones para que le apoyaran, si una persona no sigue estos básicos para autoproponerse, yo creo que es difícil que cumpla después los lineamientos que debe de acatar para defender los derechos de los demás. En este sentido, por eso justifico mi voto en contra, coincido en que independientemente de que esta comisión ha sido amable y muy abierta en aceptar algunas excepciones, creo que hay excepciones que no deben de aceptarse violando la regla. Entonces sí son casos graves en el que nosotros mismos estamos permitiendo que no se cumpla con las reglas que nosotros ponemos. Se registra su comentario, diputado. Fueron convocadas y se encuentran en este recinto legislativo las personas propuestas para ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por lo que sustanciaremos las entrevistas correspondientes. Tendrán una duración aproximadamente de 15 minutos y las diputadas y los diputados representantes de los grupos parlamentarios que integran esta comisión legislativa podrán formular preguntas a los aspirantes. Solicito a la Secretaría se sirva a leer la relación de aspirantes que serán entrevistados por esta comisión legislativa. La Secretaría se permite dar lectura a la relación de aspirantes que serán entrevistados por la comisión legislativa. Turno de entrevista. Número 1, la doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Número 2, Víctor Veloz Espejel. Número 3, maestro Jesús Romero Sánchez. Número 4, doctor Jorge Olvera García. Número 5, maestro Martín Flores Vilchis. ¿Es cuánto, presidenta? Solicito al secretario de la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos acompañe a este salón a la primera aspirante, la doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Doctora Claudia Elena Robles Cardoso, agradecemos su presencia y disposición ante el llamado que en su oportunidad y sobre todo nos servimos a hacerle para con el recinto legislativo. Ha sido propuesta para participar en el proceso de selección de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por ello, su presencia en este recinto legislativo nos permitirá conocerle directamente, ampliar información sobre su perfil profesional, desarrollo laboral, experiencia y verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos resaltan esencialmente para la dignidad y para el desarrollo y colectivo de toda persona, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desempeña un papel principal en estas tareas. Por eso es muy importante para nosotros dictaminar con el mayor cuidado y objetividad, y en este ejercicio es en congruencia con este propósito. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos la oportunidad de participar el día de hoy en este ejercicio político democrático, cual presento yo la aspiración a obtener el cargo de presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, agradezco a las instituciones educativas y les doy mi total reconocimiento para hacer estas propuestas a los candidatos que el día de hoy aspiramos al mismo cargo. También agradezco a la sociedad civil por su participación y estar siempre al pendiente de temas como son los derechos humanos. Bueno, mi nombre es Claudia Elena Robles Cardoso, soy doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Me he dedicado ya en varios tiempos atrás, 15 años atrás, en temas de derechos humanos. Mis investigaciones actualmente se versan en investigaciones en temas de derechos humanos. Asimismo, pertenezco al cuerpo académico de Derechos Humanos y sus Garantías en la propia Facultad de Derecho. He participado en algunos congresos, con algunas ponencias en materia de derechos humanos, de equidad de género, de derechos de los niños. Asimismo, colaboro en la normal número 3 de Toluca como profesora de las clases, trabajando en la licenciatura de educación preescolar, dando mucho la participación de las alumnas en la cultura de derechos humanos como futuras educadoras de nuestra niñez mexiquense. También colaboro en la revista Temastiani, que es una publicación de la normal número 3 de Toluca. Pertenezco al comité editorial, donde trabajamos en conjunto muchas temáticas, artículos en relación a derechos humanos, en relación al bullying y en relación a la cultura de la paz. Dentro de mi trayectoria participé del 10 al 2014 como defensora de derechos universitarios en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí tuve una trayectoria en la cual participé colaborando en la difusión y promulgación de los derechos universitarios en los diversos espacios académicos, lo cual considero que es un trabajo muy loable por todo el apoyo que se le da a los estudiantes en general, una cultura de derechos humanos y de legalidad. Es muy importante que como universitarios conozcamos la importancia de nuestros derechos humanos, pero sobre todo los fomentemos y los practiquemos. No se trata nada más de enseñar a los derechos humanos como algo frío, como un tema frío, sino que involucremos a nuestros universitarios en el ejercicio y la participación de estos derechos humanos. Asimismo, es importante generar esta cultura de legalidad. Normalmente no conocemos cuáles los derechos humanos, no los hacemos respetar ni los hacemos valer y sabemos que existen, que están ahí, pero no hacemos uso ni ejercicio de los mismos. Asimismo, mi aspiración consiste en dar un fomento a la Comisión de los Derechos Humanos. Considero que las instituciones no fallan por sí mismas, que las instituciones creadas perfectamente por la ley, con atribuciones y con la forma en la que tienen, estructuradas con la forma en la que tienen que seguir. Desafortunadamente, los que fallamos somos los seres humanos que dirigimos muchas veces estas instituciones, por lo cual una de mis propuestas más grandes a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos es la capacitación y profesionalización de las personas que trabajan en la Defensoría. Considero que hay que darle un giro a la Comisión de Derechos Humanos, ya que las personas pierden la credibilidad de nuestras instituciones. Por lo tanto, es necesario darle mayor transparencia, mayor confiabilidad a la gente, con un trato de respeto, de confianza, para que la gente asista y pueda en un momento dado dar a conocer si se le vulneró algún derecho. Otra de las cuestiones que considero que es importante es esta cultura de derechos humanos. ¿Cómo generar esta cultura de derechos humanos? Esta cultura tiene que empezar desde la escuela, desde la educación. Es un factor bien importante que a los alumnos se les dé a conocer, se les enseñe acerca de derechos humanos, pero no nada más como algo teórico, sino como algo que se practique, que se les deje ser autónomos, que se les permita ellos opinar, decidir cuáles son los derechos humanos que consideran más importante y a la vez
manifestar esos valores y esos principios permeados en nuestros derechos humanos. Nuestro país está actualmente con una corriente que es el neoconstitucionalismo, donde nos señala que ya no es válido que contemplemos nada más a la ley como tal, la ley positiva, la ley escrita, sino que actualmente tenemos que darle paso también a ese derecho natural, fortalecer nuestro derecho positivo con el derecho natural y tomar en cuenta no nada más las normas, sino los principios y los valores que están en nuestra Constitución, y de ahí surge también los humanos. Por mi parte es todo, muchas gracias. Pregunto a las diputadas, diputados si desean hacer alguna pregunta y pido a la Secretaría conforme el turno de oradores. ¿Alguien quiere hacerlo? Gracias. Diputada Perla Monroy. Diputada Araceli Casasola. ¿tiene el nombre? El diputado. Que siempre lo digo Vilchis. ¿Sí? ¿Sí? Nada más. Nada más. Ok. El turno de oradores ha sido integrado con la participación de los siguientes diputados: la diputada Perla Monroy, la diputada Araceli Casasola y el diputado Raimundo Garza Vilchis. Se concede el uso de la palabra a la diputada Perla Monroy. Adelante, diputada. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que debe darse con urgencia en materia de derechos humanos en el Estado de México? Yo creo que es necesario implementar esa igualdad de derechos para hombres y para mujeres. Considero que un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas aprobada en el año de 1945 señalaba esto: la igualdad ante hombres y mujeres. Actualmente en el siglo XXI vemos que sigue una serie de actos discriminatorios hacia las mujeres, por lo tanto es necesario que se trabaje urgentemente para desactivar este estereotipo de género. Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Casasola. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Doctora, bienvenida. Gracias. Estábamos escuchando su intervención de toda su currícula y mencionó algo en el inter de esta exposición suya, que su prioridad sería la capacitación y la profesionalización en la Defensoría. Lo tomó como importancia, más bien su prioridad, así lo comentó. Y mi cuestionamiento es, ¿qué importancia reviste entonces para usted la participación de las mujeres en la defensa de los derechos humanos? Pero muy particular en eso. Yo sé que dijo que era su prioridad, pero aquí es Sí, claro. su punto de vista. Yo creo que es muy importante la participación de las mujeres. Sabemos que ha sido una gran lucha para que las mujeres obtengan un lugar en el servicio público. Lo vemos desde la primera oportunidad que se les dio para el voto, y por lo tanto de ahí se ha venido una lucha. Es muy importante la participación de las mujeres porque en esta parte de los derechos humanos considero que existe una mayor sensibilidad. Además, también se rompería y se trabajaría más por una igualdad, por un consenso, por un acuerdo, en donde se rompa ya con este estereotipo de que las mujeres no pueden estar al mando de un servicio público, pero asimismo lograr que la mujer participe en materia de derechos humanos. Sabemos que ha habido una sola presidenta en materia de derechos humanos, que fue la doctora Mireli Rocati, la que inició con la Comisión de Derechos Humanos, y de ahí no se ha destacado ninguna mujer como presidenta de Derechos Humanos. Yo creo que es el momento, son los tiempos y es la oportunidad de que una mujer pueda seguir y buscar los objetivos y los propósitos de los derechos humanos. Además, un grupo vulnerable en derechos humanos son las mujeres. Sí, adelante, Araceli. Muchísimas gracias, doctora, y pues el ejemplo está claro ahorita, es la única mujer que está participando. Muchas Esperemos gracias. que tenga suerte. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Raimundo Garza. Adelante, diputado. Gracias. También tocando el tema de su prioridad, que es justamente la capacitación.
Tenemos, de acuerdo al informe de la gestión 2016 del doctor Baruch, un récord que da 28 quejas que se tramitaron desde origen hasta la recomendación, de un total de 8,767 quejas que se ingresaron. Esto da un 0,37% de quejas que se ingresaron y que terminaron en una recomendación, que es el trámite último de derechos humanos. Coincido en que la capacitación es muy importante, quizá este bajo número tenga una parte que ver con la capacitación del personal, pero va dirigida hacia la población. En un país en donde rara vez encontramos ciudadanos que conocen su Constitución, también rara vez saben qué es derechos humanos. De hecho, más de la mitad de estas quejas no tenían que ver con derechos humanos, por eso el número tan diferente. ¿Cuál sería su estrategia para que los ciudadanos sepan que sí, que no es parte de sus derechos? Yo creo que es necesario que exista eficaz comunicación con la sociedad acerca de lo que son los derechos humanos. No digo que no se haya hecho, sin embargo, yo creo que no ha sido lo suficientemente precisa para llegar a la sociedad y generar esta cultura de derechos humanos. Yo comentaba al inicio que es muy importante que este tema de derechos humanos se involucre mucho con la educación. En alguna ocasión se señaló que se diera de derechos humanos en cada una de las licenciaturas que se estudian en los diversos instituciones de educación superior. Yo no creo que esa sea la solución, más bien yo considero que se haga una disciplinariedad en la cual cada una de las materias que lleven los alumnos, sea la licenciatura que estén estudiando, se involucre un poquito la temática de derechos humanos. Considero que los derechos humanos son como el aire, están en todas partes. Entonces no es necesario dar una materia precisa de derechos humanos, sino ver la manera en que transversalmente se pueda estudiar las materias que llevan la licenciatura con alguna temática de derechos humanos. Entonces yo considero que la solución para fomentar, dar a conocer y darle promoción a los derechos humanos es la educación, empezando a lo mejor por los pequeños de preescolar. Yo lo vivo y lo veo en la formación que se les da a las alumnas que estudian la licenciatura en educación preescolar. Yo trato mucho de trabajar con ellas este tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si desde pequeños los alumnos identifican cuáles son los derechos humanos, en qué consisten y cómo puedo yo respetar esos derechos humanos, podemos generar ciudadanos ya con esa cultura. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta? La Comisión Legislativa de Derechos Humanos agradece su presencia, participación y respuesta y le solicito al secretario técnico en Legislativa de los Derechos Humanos acompañe a su salida a la doctora Claudia Elena Robles Cardoso y llame y acompañe a este lugar al siguiente participante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctora. El siguiente aspirante se le llamará a Víctor Espejel. Víctor Veloz Espejel, agradecemos su presencia y disposición ante el llamado que en su oportunidad nos servimos a hacerle para concurrir a este recinto legislativo. Ha sido propuesto para participar en el proceso de elección de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por ello, su presencia en este recinto legislativo nos permitirá conocerle directamente, ampliar información sobre su perfil profesional, desarrollo laboral, experiencia y verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de Derechos Humanos del Estado de México. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos resultan esenciales para la dignidad y para el desarrollo individual y colectivo de toda persona.
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desempeña un papel principal en estas tareas. Por eso, es importante para nosotros dictaminar con el mayor cuidado y objetividad, y este ejercicio es congruente con este propósito. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ciudadanas diputados. Buenas tardes, diputados. Con su venia, diputada presidenta. Presento ante ustedes mi plan de trabajo para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En primer lugar, Naciones Unidas creó y dio una instancia defensora de derechos humanos hace ya 39, van a ser 40 años, llamadas Defensorías del Pueblo, basadas en una figura que se llama Ombudsman. Bueno, para ello dictó 13 directrices de cómo deberían de estructurarse estas defensorías de habitantes, 13 directrices de cómo deberían de funcionar y organizarse estas defensorías. Ahora bien, hay que entender que antes, primero, eran otras circunstancias. En primer lugar, el único responsable de violación a derechos humanos era el Estado, porque era quien detentaba el poder. Y si nos acordamos del viejo concepto de garantías individuales que ya desapareció a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, únicamente podría ser activo el Estado y el sujeto pasivo era el ser humano, las personas. En segundo lugar, el Estado participaba en todas las actividades, detentaba el poder público, ejercía el poder, la fuerza, era el titular, incluso hasta rector de la economía. Ahora no, a 40 años de que se ideó esta figura, han cambiado la situación. Ahora hay otros actores, ya hay la violación de derechos humanos entre particulares, que es la eficacia horizontal de derechos humanos. Atento a ello es que presento 5 propuestas muy concretas para una visión, para dirigir, para entregar una comisión de derechos humanos acordes a las nuevas circunstancias. Mi primera propuesta es una visión metropolitana. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, si bien tiene una competencia territorial muy demarcada, atento a nuestro federalismo, hay una tesis de jurisprudencia que señala que la parte de la Constitución es preferible que sea rebasada por las constituciones locales, se entiende, entre más derechos humanos, mucho mejor para la persona, contrario a la parte orgánica, que las constituciones locales no pueden ir más allá de la establecido en lo federal. Pero pasa algo en cuanto a la organización territorial. El Estado de México forma una megalópoli, una gran megalópoli, la zona conurbada, zona con el Estado de Hidalgo y con ahora el nuevo Estado, la Ciudad de México. ¿A qué nos lleva esto? A redimensionar la forma de conducir la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque muchos mexiquenses van, estudian, trabajan o pernoctan en la Ciudad de México y regresan al Estado de México. Entonces tenemos que implicaría esta visión metropolitana, en primer lugar, capacitar a los visitadores locales, a todos los abogados de los derechos humanos, para que manejen perfectamente el orden federal y el orden local de la Ciudad de México, más cuanto tienen nuevos derechos humanos reconocidas en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Por eso tenemos que tener una gran visión. Y esto lo vemos reflejado en la carga de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. En el informe de 2016 se tenían radicados, números cerrados, 8,000 expedientes. Y la que abajo, coincidentemente, la tenían las visitadurías de la periferia, Tlalnepantla, Naucalpan y toda la zona oriente del Estado de México. ¿Qué significa ahí? Que ahí es donde se concentra el trabajo. Si bien la Comisión de Derechos Humanos se debe declarar incompetente porque son violaciones no cometidas en el territorio, no por ello va a dejar de orientar y en su caso canalizar al quejoso. Concretamente, la segunda propuesta que traigo ante ustedes es lo siguiente. Se habla que la Comisión de Derechos Humanos y todas las defensorías, la nacional y las locales, Naciones Unidas le da el papel de difundir los derechos humanos. Los derechos humanos, conforme a nuestra Constitución Federal y por ende en las locales, son reconocidos en los tratados, la Constitución Federal misma y las constituciones locales. ¿Qué busco con compilar? Primero, hacer un gran banco de datos para saber qué vamos a difundir. No basta salir a la calle a empoderar a la gente. Necesito primero concentrar la información. Segundo, ya concentrada la información, saber
¿cómo la voy a aterrizar con los habitantes? Ahí es un tanto de metodología y un tanto de pedagogía. ¿Por qué? Porque voy a población abierta. Y en tercer lugar, ahora sí difundo. De ahí la necesidad de tener una gran compilación de todos estos instrumentos. Y más que México está firmando muchos instrumentos y hay otros instrumentos que, si bien no son derecho positivo, sí sirven como orientativos. Por ejemplo, en Sudamérica o en misma jurisprudencia del Europeo de Derechos Humanos ya se reconoce derechos humanos y bioética, derechos humanos, el derecho humano a un proyecto propio de vida, el derecho humano al honor, la figura y la dignidad. O sea, eso nos ayudaría a acrecentar las actividades y un mejor marco de protección a las personas. La tercera propuesta que presento a la consideración de ustedes es un banco de prácticas, un banco de buenas prácticas. ¿Qué sucede con la actuación de las instituciones? No solamente la Comisión de Derechos Humanos. Ya lo decía por ahí el constituyente de Querétaro, que cada determinado tiempo reinventamos la institución. Acaba un periodo, viene el nuevo titular, son nuevas políticas, nuevos criterios, y a reinventar. Y se pierde esa gran experiencia. La experiencia es sabiduría, la experiencia es poder. Hasta las malas experiencias, sabiéndolas aprovechar, se convierten en una buena fuente de información. Por eso es este banco de buenas prácticas. Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el orden federal tiene establecido a nivel reglamento un banco de buenas prácticas en materia laboral para evitar, y que se busque, que está compilado ahí, a guisa de ejemplo, cómo unir familia y trabajo, no robarle el tiempo a cada uno, evitar el acoso laboral, evitar el acoso laboral y evitar la pérdida de, ¿cómo le llaman? Pérdida de dignidad en el trabajo, con el abuso, etcétera. Por eso es un banco de buenas prácticas. ¿Para qué? Y más aún, porque no solamente la Comisión de Derechos Humanos trabaja sola, trabaja con las 125 defensorías municipales. Cada una tiene su experiencia, cada una se renueva cada 3 años. Entonces, para el que entre, no va a entrar con la mente en blanco, sino va a saber políticas públicas que ya se dictaron, que a lo mejor fueron exitosas o a lo mejor no, o prácticas que a manera de prevención, cómo intervenir con la población infantil, cómo intervenir con la población, el colectivo LGBT, en fin, es lo que busco allí en esta gran compilación de buenas prácticas. En cuarta propuesta que presento a ustedes es innovar en la vinculación interinstitucional. La ley de la Comisión de Derechos Humanos es muy corta en el sentido que solamente se puede entablar relación con alguien más a través de la figura del convenio de colaboración. No está establecido las sesiones itinerantes de su consejo consultivo, el conversatorio y la audiencia pública. En primer lugar, por ley sesiona el consejo consultivo con sus funciones muy propias. Yo creo que aquí sería muy saludable darle intervención a la población con voz, no es el caso de voto, sino con voz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas así se dirigen las instituciones, escuchando. Cada región de México tiene una dinámica muy, muy propia, una problemática muy, muy particular. Ya lo mencionaba al principio de mi participación, la población de Naucalpan, Tlalnepantla, pues es población del Valle de México, que es la capital del país, muy contraria al Estado de México, Tejupilco, etcétera, que es zona rural. O sea, entonces, ¿cuál es la idea ahí? Que se escuche la voz. ¿Para qué? Para que la comisión, escuchando esas inquietudes o propuestas, ejercite sus instrumentos, iniciativa de ley, en su caso abrir expedientes de queja, o bien a través de la mediación o la conciliación. Pero si no tenemos esta fuente de información de escuchar a la población abierta, es un poco difícil. La segunda es el conversatorio, es lo mismo, no son actos de autoridad, me queda claro, sino son actos de escuchar. Dice por ahí la Convención Interamericana de Derechos, el Pacto de San José y la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la participación ciudadana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado este principio en el sentido de que la población tiene derecho a participar de manera directa o indirecta,
de manera directa postulándose, de manera indirecta a través de sus representantes, como es aquí el caso con ustedes, que son representantes populares, pero hay otra forma de ser representados, y es que a través del ombudsman local, decir, hablar directo con él, conversar. Y la tercera, la audiencia pública. Ya lo tenemos establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que ahí está el Cabildo Abierto. Bueno, es una institución que de ahí tomé la idea, claro, adaptada a una defensoría de habitantes. La quinta y última propuesta, para estar en tiempo, habla de por una educación en derechos humanos y para la vida en democracia. Naciones Unidas ideó estas instancias defensoras 30 años para promover y en su caso defender los derechos humanos. Y lo que les comentaba, un ejercicio vertical del Estado hacia la ciudadanía. Pero faltó algo, y esa es la propuesta que traigo. ¿Cuál es la innovación? Faltó lo colateral, y eso es cultura. Cultura, como lo dice el diccionario de la Real Académica, los usos, costumbres, prácticas que las hace propia la población. ¿Cuál es la idea aquí? Que la población apropia vivir en derechos humanos, que la población conozca y haga propia la forma de ejercer y de convivir. Esta idea la postula el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muy concretamente, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos dice que esta nueva cultura significa, es una cultura de respeto, ya no solamente ejercer, no respetar los derechos humanos de los demás, del patrón con el empleado, del vecino con el vecino, del papá con el hijo, del cónyuge de respeto con su otro cónyuge. Entonces, como les comento, es una cultura ya lateral, ya no vertical, sino ya es una cultura lateral. Y de eso también debería de encargarse la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Estado no lo va a resolver todo. El Estado ya no es el omnipresente como hace años ideó las defensorías. Ahora tiene que participar la ciudadanía. Retomo lo que dice la Carta Interamericana, concluyo, que también participe en su solución, las personas participen en la solución de sus propios problemas. Es cuanto y muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, ciudadano Víctor Veloz Espejel. Pregunto a las diputadas y diputados si desean hacer alguna pregunta. Pido, si así sería, conforme el turno de oradores. La Comisión de Derechos Humanos agradece su presencia y participación. Solicito al secretario técnico de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos acompañe a su salida al ciudadano Víctor Veloz Espejel y llame al siguiente participante. Gracias. El siguiente participante será el maestro Jesús Romero Sánchez. Buenas tardes, maestro Jesús Romero Sánchez, agradecencia y su disposición ante el llamado que en su oportunidad nos servimos a hacerle para concurrir a este recinto legislativo. Ha sido propuesto para participar en el proceso de elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por ello, su presencia en este recinto legislativo que nos permitirá conocerle directamente, ampliar información sobre su perfil profesional, desarrollo laboral, experiencia y verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos tan esenciales para la dignidad y el desarrollo individual y colectivo de toda persona, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que desempeñe un papel principal en estas tareas. Por eso es importante para nosotros dictaminar con el mayor cuidado y objetividad
y este ejercicio es congruente con este propósito. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias por escucharme esta honorable Comisión de Derechos Humanos de nuestra legislatura estatal. Mi nombre es Jesús Romero Sánchez, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. El contacto que he tenido con los derechos humanos, pues bueno, viene desde la licenciatura. Mi tesis se relaciona precisamente con el reconocimiento del derecho humano al trabajo de las personas con discapacidad. Dentro de mi experiencia laboral, obviamente desde mi formación como licenciado en Derecho, con la maestría que tengo, con la actividad docente que he desarrollado, pues bueno, he establecido que los derechos humanos pues son de suma importancia para todos los habitantes del Estado de México. Dentro de las propuestas que hemos considerado prudentes, una de las más importantes para mi participación pues es precisamente la divulgación que se haga de los derechos humanos a los habitantes del Estado de México. Las recientes reformas a la Constitución Federal pues obviamente nos llevan a eso, que el Estado mexicano pues reconozca de manera irrestricta los derechos humanos. Esa reforma de 2011 pues nos lleva precisamente a este contexto que debe de tener en lo particular la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país y de nuestro Estado. Considero que es cuanto. Gracias. Pregunto a las diputadas y diputados si desean hacer alguna pregunta y pido a la secretaria conforme el turno de oradores. El turno de oradores ha sido integrado con las participaciones siguientes: la diputada Arely Casasola Salazar, Araceli Casasola Salazar, la diputada Aide Flores Delgado y el diputado Raimundo Garza Vilches. Se concede el uso de la palabra a la diputada Araceli Casasola Salazar. Adelante, diputada. Maestro, muy buenas, bienvenido. Gracias, muy amable. Mi cuestionamiento va directamente a comentarle qué significado tiene para usted el simple hecho de haber sido considerado en este proceso Bueno, para poder ser elegido en esta nueva presidencia de la Coordinación de los Derechos Humanos del Estado de México. muchas gracias. Pues bueno, primero desde mi perspectiva es una muestra y reiteración del compromiso por los objetivos trazados desde el inicio de la administración gubernamental de esta propia legislatura estatal. Me queda claro que estas oportunidades que se nos brindan, para mí es digno reconocerlo, que dan decisiones audaces, decisiones intuitivas que pueden considerarse. Por ello, este proceso que se da al interior de la Cámara, pues da ese progreso político tener nuestro Estado, que se ha desarrollado bajo principios de seriedad, de pluralismo principalmente, y pues lo único que puedo decir es que hago votos porque la legislatura tome la mejor decisión para que se pueda elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Aide Flores Delgado. Adelante, diputada. Muchas gracias, bienvenido, maestro. Muchas gracias. Mi pregunta sería muy puntual. En el caso de que usted resultara electo para ser el presidente, ¿cuál sería su compromiso? Ahorita escuchaba cuando, en la pregunta que antecedieron, que usted habla de algunos objetivos trazados. ¿Cuál sería el compromiso y cuáles son esos objetivos a los que usted se refiere? Bueno, como participante en este proceso para elegir presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, estoy plenamente convencido y comprometido
en tratar de materializar un cambio verdadero en torno al reconocimiento, a la defensa y protección de los derechos humanos en nuestra entidad. Por ello quiero proponer ser un factor en nuestro Estado de México, en un contexto de unidad, que es lo más importante para mí, la unidad, y de encuentro mediante un diálogo abierto y de cercanía con la sociedad de nuestro Estado, porque estoy seguro que esto va a constituir un elemento importante para la cohesión social. Gracias. Sí. Se concede el uso de la palabra al diputado Raimundo Garza Vilchis. Adelante, diputado. Gracias. Hace un momento con otro participante comentaba algunos números. Finalmente las evaluaciones terminan en gran medida con números. Ajá. En el informe 2016 se presenta un total de quejas de 8,767, entre ellas terminan en recomendación solo 28, se eliminan, por no tratarse de violaciones a derechos humanos, 3,576, y aquí vemos un gran hueco en que entienden los ciudadanos qué es derechos humanos y lo que realmente son los derechos humanos. Con este planteamiento me surgiría la duda, desde su punto de vista, voy a dividirlo en dos. Uno, desde su punto de vista, ¿cómo se podría cerrar esa gran brecha entre las quejas que se presentan y las que sí terminan finalmente en una recomendación, que es lo que buscan los ciudadanos realmente? Y la otra, ¿cuáles son los problemas más graves que usted en el Estado de México en materia de derechos humanos y cómo estos podrían afectar, en caso de ser electo, su trabajo y el desempeño de la comisión? Bueno, yo creo que la profilaxia, la prevención, es uno de los puntos más importantes en cualquier ámbito. Mientras nosotros prevengamos, tengamos esa posibilidad de educar a quienes tienen esa responsabilidad de tener pues relación directa con los gobernados, pues definitivamente nos dará esa posibilidad de disminuir ese número de quejas. Aunado también a que sería posible instalar un medio alternativo de solución, como es la mediación, la conciliación, en aquellas quejas de presuntas violaciones a derechos humanos que no sean graves, porque finalmente eso es lo que lleva a un número tan importante de quejas que no necesariamente al final podrían llegar a hacer una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Estoy seguro que los principales sectores que se ven afectados por una probable violación a un derecho humano son los grupos vulnerables, ¿sí? Son los niños, las mujeres, los discapacitados, los del sector lésbico gay, o sea, esas aristas, y obviamente tendría que darse esa atención a este grupo de sectores, a estos sectores vulnerables de la sociedad, precisamente para acercar esa información, cuando es fundamental la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero más, insisto, la prevención. La prevención yo considero que es un punto muy importante en donde la Comisión de Derechos Humanos pues tiene una vasta actividad que realizar en todo el Estado de México. Considero es cuanto, señor diputado. Muy bien, gracias. La Comisión Legislativa de Derechos Humanos agradece su presencia, participación y las respuestas y solicito al secretario técnico de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos acompañe a su salida al maestro Jesús Romero Sánchez y pueda… Muchas gracias, buenas tardes. Acompaña a este lugar al participante, que será el cuarto participante, el doctor Jorge Olvera García.
Doctor Jorge Olvera García, agradecemos su presencia y disposición ante el llamado que en su oportunidad nos servimos a hacerle para concurrir a este recinto legislativo. Ha sido propuesto para participar en el proceso de elección de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por ello, y en este recinto legislativo, que nos permitirá conocerle directamente, ampliar información sobre su perfil profesional, desarrollo laboral, experiencia y verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El respeto, la protección, promoción de los derechos humanos resultan esenciales para la dignidad y para el desarrollo individual y colectivo de toda persona, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desempeña un papel principal en estas tareas. Por eso, es muy importante para todos nosotros dictaminar con el mayor cuidado y este ejercicio es congruente con este propósito. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco a esta soberanía la invitación que se me realiza para poder confrontar las ideas que su servidor tiene acerca de este tópico tan importante que es los derechos de los habitantes, de los ciudadanos, los derechos humanos o los valores humanos, tan importantes para fortalecer el tejido, para recomponer el mismo y sobre todo para fortalecer a la democracia. Mi nombre es Jorge Olvera García, es un honor estar ante ustedes, diputados y diputadas que integran esta comisión en esta legislatura. Soy licenciado, especialista, maestro y doctor en Derecho, orgullosamente egresado de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Soy profesor investigador de tiempo completo de esta institución, integrante del Sistema de Investigadores del CONACYT. He realizado toda mi carrera en la Universidad Autónoma del Estado de México, 32 años, he tenido contacto con todo el Estado de México a través de estas responsabilidades. He sido director de la Facultad de Derecho, abogado general de la misma, y dentro de mis actividades me tocó fundar y constituir jurídicamente la Defensoría de los Derechos Universitarios, que ha sido un modelo a nivel nacional. Pertenezco a un cuerpo académico de investigadores de Estado Constitucional de México. Mi ejercicio profesional ha sido escribir y trabajar en torno a todo lo que es la materia de derechos humanos. Recientemente, ustedes lo sabrán, o muchos de ustedes lo sabrán, como rector de nuestra institución, promoví a nivel estatal y nacional diversas políticas que tienen que ver con los derechos humanos. El reconocimiento de la identidad para aquellos alumnos transgéneros, el respeto a la diversidad, el derecho al deporte, el derecho a la cultura como un derecho humano y un derecho universitario que tiene que ser altamente exigible para que el día de mañana no tengamos que quitarle a los muchachos armas, sino darles material didáctico e instrumentos musicales. Establecimos el sistema Potrobús a través